Estoy seguro de algo. Quien los invitó aquí hoy les debe amar demasiadísimo. Por eso los invito aquí. Porque quiere compartir con ustedes un extraordinario programa de vida. Y les digo esto porque yo no pensaba así. Mi mamá estaba en Al-Anon. Y como me caía gorda, me caían gordas todas las viejas de Al-Anon. Para mí Al-Anon era como un conjunto de viejas chismosas hablando mal de sus alcohólicos. Y no andaba tan lejos de la verdad. Pero en aquella época, por supuesto, ¿no? ¿Saben? Finalmente un día vine. Y hoy les puedo decir a ustedes 15 que están con nosotros por vez primera, que lo mejor que ha pasado en toda mi vida se llama Al-Anon. Es lo más serio, lo más grandioso, lo más bello, lo más trascendente. En Al-Anon descubrí cosas que me dolieron. La primera, y que creo que esta es la que más me impactó, fue que yo creía que vivía bien viviendo tan mal. Yo creo que esa era la gran tragedia de mi vida. Pensar que vivía bien viviendo tan mal. ¿A alguien de ustedes le pasó? Todavía hay dos que piensan que viven bien, fíjense nomás, pero se meten en lo que no les importa, como yo me metía. ¿Saben? Yo vivía tan mal y no me daba cuenta. Por ejemplo, estaba angustiado siempre. Siempre estaba enojado. Siempre tendía a la depresión. No me llevaba bien con ningún ser humano. Era criticón, metiche, altanero, soberbio, depresivo, terco, impuntual, intolerante. ¿Les sigo? Enojón, miedoso. Le tenía miedo a todo y a nada. Pero yo estaba bien jodido. ¿Saben? Yo pienso que la visión que me empezó a dar Al-Anon de mí mismo me impactó. Fíjense, por ejemplo, descubrí, no sé escuchar, no sé hablar, no sé comunicarme, no sé amar, no sé pedir perdón, no sé perdonar, no sé ser amigo, no soy buen hermano, no soy buen hijo. Todo eso descubrí en Al-Anon. Y me impactó muchísimo. ¿Saben que ni siquiera sabía escuchar? Cuando otro hablaba, yo me peleaba. Como nunca ha sido joven el desgraciado. O me burlaba. Pendejo. U objetaba. Está mal, está mal. O ignoraba. Hacía todo menos escuchar. Al-Anon me enseñó muchas cosas. Me ha ido muy bien. Yo vine aquí devastado. Tenía muchos prejuicios en mi mente acerca de la efectividad de este programa. No creía. De hecho, yo empecé a vivir el programa para demostrarle a mi madre que su programita no servía. Y pácatelas que sí sirve. Me dio buenos resultados. Me ha dado buenos resultados. No les puedo platicar todo lo que me ha pasado porque nos quedaríamos como un mes con sus noches y no tenemos ese tiempo. Pero les voy a decir unas cuantas cosas. Al-Anon me ha quitado muchas y me ha dado muchas. La mejor de todas, me dio la prerrogativa de cambiar. Hasta que yo vine aquí a los 28 años de edad, o sea, hace poco, nunca, jamás en toda mi vida se me había ocurrido que yo debía cambiar algo en mí. Pero como tenía un título que decía Supervisor General de la Humanidad, ¿conocen algún Supervisor General de la Humanidad? En Al-Anon encontré mucha competencia. Todo mundo dedicado a arreglarle la vida a todo el mundo. Nadie arregla nada, pero cómo se entretiene y pierde su vida y su tiempo. Fíjense, de pronto me doy cuenta que no, yo veo clarito en todos los demás lo que deben cambiar.
Yo pienso, este debe ser esto, y se los digo. Si hicieras, si no hicieras, si masticaras, si no bebieras, si te callaras, si pulieras, si estudiaras, si leyeras. Y a todo mundo le digo qué tiene que hacer, porque pienso que yo sé qué tiene que hacer todo el mundo, menos yo. Y a mí no se me ocurre ni verme ni cambiarme. Y en Al-Anon me enseñaron a cambiar yo. Eso al principio me desconcertó mucho, hasta me ofendí. Cuando me dijeron que cambiara yo, ¿qué? ¿Yo? ¿Pero qué cambio en mí? Fui con mi mamá y le dije, ¿qué crees que me dijeron en el grupo? Que cambie. Y me dijo mi mamá, pues de eso se trata el grupo. ¿Tú también? Bueno, ok. ¿Y qué cambio? A ver, dime qué cambio. Pues para empezar, el ladrido. ¿Alguien de ustedes ladra todos los días? Se puede cambiar. ¿Ya no? Fíjense, y la jeta. ¿Alguien de ustedes cuelga jeta? Esa también se puede cambiar. Y el carácter, y la manera de pensar, de sentir y de actuar también se pueden cambiar. Pero a los seres humanos no se nos ocurre. A mí no se me ocurría. Y vieran que yo he hecho encuestas en Al-Anon. ¿Se te había ocurrido cambiar? Antes, nunca. ¿Veías clarito lo jodido que estaban otros? Sí. ¿Y sabías qué debían hacer? Sí. Pero tú, no. ¿Saben que un día un muchacho, muy recién que yo entré, me preguntó, Salvador, ¿te gustaría vivir con alguien como tú? ¿Qué? Dije yo. Me oíste perfecto, me dijo. Pero te vuelvo a hacer la pregunta. Y ahora yo se las hago a ustedes, ¿les parece? ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? ¿Les gustaría? Miren, vi que todo el mundo sonrió con beneplácito y dijo, no es cierto. ¿Saben que eso me asustó? Y empecé a trabajar este programa. Se me quitó el insomnio. Yo tenía 20 años con insomnio cuando vine a Al-Anon. Se me quitó el insomnio. Desde niño no podía dormir. Se me quitó la angustia. Yo viví con angustia años y años y años de mi vida. No sé si ustedes conozcan la angustia aquí en León, pero es más o menos así. ¿La conocen? Te da vuelcos el corazón y tienes mariposas en la panza. ¿La conocen? Yo me divorcié de ella hace 30 años. Se me quitó la angustia. Se me quitó lo sangrón. Siempre estoy contento ahora. Ya no cuelgo jeta. Se me quitó lo trágico, dramático. Miren qué trágico que era yo. Les digo la expresión máxima del trágico. ¿Por qué a mí? ¿Alguien de ustedes ha dicho eso? ¿Por qué yo? No es justo. Como si yo fuera justo. Le hacía unos panchos a mi mamá. Me voy a largar de esta casa, ya no aguanto. Tú y mi papá, ¿por qué le permití? Hijo, por favor, espérate, es tu padre, yo sé lo que hago. No, me has dicho muchas veces. Mira, mi mamá que también era trágica, agarrábamos una onda bien suave, así de... tipo las troyanas de Eurípides, más o menos, ¿sí? Y era cíclica esta tragedia griega. Un día mi mamá entró al Al-Anon y yo no, y entonces yo seguía igual de jodido y le hice la tragedia de que me voy a largar de esta casa, ya no aguanto. Y mi mamá tan tranquila volteó, me vio y me dijo, ¿quieres que te ayude a hacer la maleta, hijo? No, apenas lo estoy pensando. Me agarró la palabra la güey, imagínense nada más. Eso me desconcertó mucho, 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 mucho. Se me quitó lo trágico. Y se me quitaron muchas otras cosas, pero lo que más me gusta que se me quitó es lo que les quiero decir, lo metiche. Yo traía así a todas mis hermanas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Te pintaste demasiado el ojo, te mueves mucho al bailar, ese novio no te conviene, no te metas con mi mamá, no le grites, aunque yo le gritara todos los días. No sé si conozcan algún director general de la humanidad. Rompí el título, lo eché a la basura y me hice cargo de mí. Dejé en paz a los demás. ¿Saben qué descubrí? Cada vez que yo estoy al pendiente de ti, como te llames, padre, madre, hermano, cónyuge, hijo, amigo, compañero, cada vez que yo veo cómo vives tú,
cómo masticas tú, cómo bebes tú, cómo transgredes tú, cómo cantas. Cada vez que yo estoy al pendiente de tu vida, me pongo mal. Y cada vez que yo estoy al pendiente de mi vida con este programa, me pongo bien. Y como lo único que nunca he sido es tonto, sí me doy cuenta. Si yo vivo tu vida, ya me jodí yo. Pero si vivo la mía, crezco y me doy mejor a ti. No sé si explico. Y eso me encanta. En vez de estar queriendo que los demás entiendan, empecé a entender yo. En vez de querer que aquel no haga, empecé a dejar de hacer yo. En vez de querer que aquel cambie, empecé a cambiar yo. Y la vida mejoró ostensiblemente. Y los que estaban a mi alrededor, al no verse lesionados, urgidos, presionados, criticados, agredidos por mí, cambiaron conmigo. Ellos no cambiaron, pero su trato para conmigo fue muchísimo mejor, porque yo empecé a abrazar, a besar, a respetar cosas que no hacía, a callarme la boca. ¿Alguno que se tenga que callar la boca aquí? No, miren, todo bien en León. Además, descubrí, hay tanto que ver, tanto que aprender, tanto que estudiar, tanto que saber, tanto que tocar, tanto que disfrutar, tanto que comer, tanto que conocer, tanto que viajar, que no tengo tiempo para meterme en lo que no me importa. Que cada quien viva su vida. Y saben, descubrí, no me va a alcanzar mi vida para disfrutarlo todo, así es de que voy a dejar que los demás, si quieren lo disfruten o no, pero yo sí. Como le hacen en León, pues. Sí, ¿verdad? Así es aquí. Porque ahí en México no me van a creer, pero hay gente encerrada en su pequeñito mundo jodido, sufriendo. ¿Verdad que no me pueden creer? Yo, me dijo. ¿Y qué? Te lo dijo por lo que tiene en su cabeza y su corazón, no por ti, no te adornes tanto. ¿Lo dije bien? Se me quitó lo metiche. ¿Algún metiche en esta sala? Además, creemos de a de veras que es nuestra responsabilidad arreglar a los jodidos. ¿A poco no? Ajá. Y ni arreglamos a nadie. Ajá. Fíjense, dos cosas que Al-Anon me dio y con esto termino la bienvenida. Aprendí a relacionarme armónicamente con el mundo. Cuando yo vine aquí, no me llevaba bien con nadie. Bastaba que entrar en contacto con alguien para entrar en conflicto. Todas mis relaciones eran en conflicto. Todas. No había una buena. Nomás que no me daba cuenta. No que yo me peleara con todo el mundo, porque además era muy miedoso. Pero aquí y aquí, yo voy a empezar con sus cosas. Ay, mi mamá tan mensa. Ay, este hermano, sí, cierto. Ay, este güey se va a matar. Ay, pinche gente. Como si yo fuera marciano. ¿Me conocen? ¿Alguien de ustedes de casualidad le pasa que se pelea con la humanidad todos los días? Yo me peleaba con todos los días. Me peleaba con los semáforos. ¿Ustedes pueden creer que un ser con inteligencia se pelee con semáforos? Pues aquí habemos muchos. ¿Cierto o no? Verlo en una película, un güey peleándose con los demás, vas a decir, ese cuate está loco, ja, ja, y tú te peleas con semáforos. Alguien de usted, para no sentirme solo, por favor, los que se pelean con los semáforos son tan amables. ¡Guau! Aquí no hubo muchos. Ah, sí hay. ¿Saben que eso me impacta muchísimo? Es decir, yo viviendo a través de los demás, por los demás y para los demás. Y Al-Anon me enseñó a respetarlos, a tratarlos con dignidad, con justicia, con respeto y a llevarme bien con ellos. Yo hoy no llevo a nadie en mi corazón, no tengo resentimientos con nadie, no quiero cambiar a nadie y no quiero que nadie entienda. Porque yo ya entendí que muchos no entienden. No me peleo con nadie, no entro en conflicto con nadie. Todas mis relaciones son óptimas. ¿Y verán cómo he trabajado para lograr eso? Me costó mucho trabajo. Mucho trabajo no ir poniendo taches porque yo era campeón olímpico de crítica, medalla de oro. En Al-Anon encontré muchos medallistas. ¿Algún medallista campeón olímpico de crítica? Ajá.
¿Ven cómo no estoy solo? Hay dos que alzaron la mano. Fíjense, me encanta llevarme bien con la gente. La gente toda me caía gorda. No sé si a ustedes les ha caído gorda la gente. Fíjense, hasta yo me caía gordo. Y luego yo me pienso, qué gacho vivir con un cabrón que te cae gordo. Y yo vivía conmigo y no me podía separar de mí. ¿Alguien de ustedes se ha caído gordo? No levanten su mano todos, por favor. ¿Sí? Fíjense, la otra cosa que Al-Anon me dio, de las muchas que me ha dado y que me fascina, yo creo que es la que más me fascina, aprendí a pensar. ¿Saben que la mayoría de los seres humanos a lo más que aspiramos es a reaccionar, pero no pensamos? Dicen las mamás, ¿ya llegaron hijos? Cuando vienen los hijos de la escuela. Los tiene enfrente y les pregunta, ¿ya llegaron? No, venimos en la esquina, mamá. El otro día una compañera en Huatulco me enseñó un libro que traía y decía, inteligencia estúpida, hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. ¿Conocen a alguien que hace las mismas cosas esperando resultados diferentes? Yo así era. Y ahora pienso, si este proceso no me está dando resultado, ¿por qué lo repito? ¿Esto que me perturba hoy será importante dentro de un mes o dentro de un año? ¿Sopeso? No. Entonces le estoy dando demasiada importancia hoy. Aprendí a pensar y me gusta mucho. Y con esto termino. Quédense con nosotros. Si en sus vidas la manera de beber de alguien, eso ha sido un problema, Al-Anon puede ser la respuesta. Lo fue para mí y para la mayoría de los que estamos aquí. Y como mi madre diría al referirse a las cosas más buenas, esto es canela fina. Al-Anon es canela fina. Solamente que tenemos un problema. Hay que trabajar. Venir aquí no es mágico. Hay que trabajar. Yo pensaba que los que venían a Al-Anon eran gente sin qué hacer. Lo que pasa es que no tiene que hacer, es para gente que no tiene que hacer, que va a perder su tiempo ahí. Quiero decirles a ustedes que vienen por vez primera que nosotros los Al-Anon somos gente con mayor que hacer que el resto de la gente. Porque aparte de hacer todo lo que tenemos que hacer en lo cotidiano, tenemos que venir a junta, tenemos que leer, tenemos que aprender, que cambiar, que descolgar la jeta, que besar a los que amamos, que perdonar. Ya me cansé, tenemos mucho trabajo. Bienvenidos. Que Dios los bendiga por estar aquí. Mi primer tema de esta mañana es el primer paso, del cual sigo enamorado. Cuando yo vine a Al-Anon, el primer paso decía, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. En 1984, la Conferencia de Servicio Mundial de Al-Anon cambió el encabezado de este paso por admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Se cambió la palabra impotencia que usan los alcohólicos anónimos por la palabra incapacidad que usamos hoy en Al-Anon. Inmediatamente y con desconcierto escribimos a la Oficina Mundial para que nos explicara el porqué del cambio. La respuesta fue muy satisfactoria. Fíjense, los no alcohólicos no somos impotentes ante el alcohol. Nosotros podemos decidir no beber nunca o beber y no repetir, ¿cierto? ¿Podrían los no alcohólicos aquí presentes que han bebido levantar su mano, por favor? Los no alcohólicos que hemos bebido. Bueno, pues todos, pues. Alguno que otro que se la ha perdido, pero ¿sí me explico? Y no nos pasa nada. Nosotros podemos decidir no más. Y no volver a beber hasta el año que entra, en el año nuevo, por ejemplo, ¿no? Podemos hacerlo. O tomar una copita de vino en la comida o en la cena y se acabó. No tenemos impotencia ante el alcohol. El alcohol no nos gana a los no alcohólicos. Y este es un factor que impide que los no alcohólicos comprendan a los alcohólicos. Porque como nosotros podemos parar y no se nos antoja y ni pensamos en ello, hasta que a veces hasta nos dicen, ándale, tómate. No, de veras, está muy bueno, ándale, pues dámela. Pero ya sí por quedar bien, ¿cierto? Si fuera un alcohólico ya se hubiera tragado 3. Ajá. Fíjense, entonces la cuestión aquí es que nosotros no somos impotentes ante el alcohol. El alcohol no nos gobierna como a un alcohólico.
pero sí somos incapaces de afrontar solos el alcohol. Fíjense, cuando nos dijeron eso, empecé a comprender más. Cuando yo vine a Lanón, vine un año después de haber corrido a mi papá de casa, porque a pesar de estar en Alcohólicos Anónimos, cometía incesto. Era terrible. Y lo corrí de casa. Usar sexualmente a una hija. ¿Y saben? Yo lo que quería hacer con mi papá era destazarlo. ¿Sí me comprenden? O sea, quería que desapareciera del mapa. Quería matarlo. Me pasaba las tardes completas antes de venir a Lanón asesinando a mi papá y luego suicidándome yo. Y vengo a Lanón y me dicen que el primer paso es para aceptar a mi alcohólico. Y yo lo que quiero es que se muera el desgraciado. ¿Sí me explicó? Me choca. Y como yo tengo 10 años de saber, más bien oír, no comprender que el alcoholismo es una enfermedad, lo que yo hago es, en vez de aceptar a mi papá enfermo alcohólico, empezar a aceptar la enfermedad del alcoholismo con la que tuve mucho pleito. No sé si alguien ha tenido pleito con el alcohol. Ahora resulta que está enfermo el desgraciado, fíjate nomás. Y que el alcoholismo es una enfermedad. Fíjate que suave. Agarras la jarra, chupas, te vas de fiesta y que estás enfermo, fíjate. Así hasta yo me enfermo. Enfermo, desgraciado. Enferma su madre. No sé si alguien tuvo problemas para aceptar la enfermedad como yo. ¿Saben que cuando yo vine a Lanón, hice una cosa impresionante? Escribí una carta a la Organización Mundial de la Salud. Yo había ido años a los aniversarios de mi papá a huevo porque mi mamá nos obligaba a cargar los tamales y el atole. Y oía que la Organización Mundial de la Salud es quien decía que el alcoholismo era una enfermedad. Entonces investigué quién era la OMS y descubrí un organismo creado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en donde agrupa a los científicos médicos más importantes del planeta Tierra y su misión es estudiar la salud y la enfermedad humanas. Ellos tienen catálogos de enfermedades curables, incurables y luego subcatálogos por virales, etcétera, ¿no? O sea, tienen un montón de catálogo y ven y estudian no solo la enfermedad, sino cómo combatirla, etcétera. Entonces escribí, y además está en Ginebra, Suiza. Fíjense, el colmo, la tal OMS está en una ciudad que tiene nombre de bebida alcohólica. No es suficiente con el Ginebra. Escribí, en mi país existen unos grupos que se llaman a sí mismos Alcohólicos Anónimos y ellos dicen que ustedes dicen que el alcoholismo es una enfermedad y yo quisiera saber más al respecto o si es verdad. ¿Se fijan la denuncia veladita que hice a la OMS de los Alcohólicos Anónimos? Me contestaron en español y me mandaron una revista editada por la OMS en español con una explicación científica sobre la enfermedad del alcoholismo. Y empezó una odisea en mi vida. Me volví un estudioso de esa enfermedad. Sigo estudiándola hoy, porque esa enfermedad destruyó la vida de toda mi familia. No mi papá, esa enfermedad llamada alcoholismo, porque la primera víctima de esa enfermedad era mi papá. ¿Sí me explicó? Nosotros no fuimos víctimas de mi papá. Mi papá fue víctima del alcoholismo y de consecuencia todos nosotros. Y mi mamá, que estaba igual de jodida que mi papá, se casó con él por eso. ¿Por qué creen que una señora se casa con un borracho? Porque está jodida. Bueno, lo voy a decir científicamente. Está comprobado científicamente que mujer o hombre que casa con alcohólico es porque se ve atraída por la inmadurez emocional. ¿Lo dije bonito? O sea, jodida, pues. No es gratis, pues. Entonces, fíjense, ella trae su 100% jodido y él trae su 100% jodido y lo unen y ahora cada quien tiene 200 que heredan con gusto a sus hijos. ¿Lo dije bien? Ese es el contagio. Y fíjense, cuando yo estudio la enfermedad, se me cae la baba. Cambia un concepto en mi mente. Mi papá no es un hombre malo. Mi papá es un enfermo grave. Fue lo primero que cambió.
Pero descubrí otra cosa. El primer paso no es para aceptar a mi papá ni su enfermedad. Si yo conozco la enfermedad y se la pongo al enfermo, entiendo al enfermo. Y para eso no necesito primer paso. Es como si tuviera un diabético y entiendo la enfermedad, leo, investigo, pregunto y se la pongo al diabético y ya lo entendí. ¿Sí o no? ¿Necesito primer paso para aceptar un diabético? Y si alguien estornuda y tiene mocos, yo sé que tiene. ¿Necesito primer paso para aceptar que está gripiento? El primer paso no es para el alcohólico. Y en Al-Anon se manejaba así. Todavía hoy se maneja así. Mucha gente dice, pues es que lo tienes que aceptar, enfermo. Ríndete en el primer paso. Hasta que un día, en el Un Día a la Vez, leí lo que yo tenía que hacer con el primer paso. ¿Alguien trae Un Día a la Vez? Que me preste. Porque aquí no veo. En la página 261 de nuestro libro Un Día a la Vez, dice algo interesantísimo sobre el primer paso. Dice así. Oímos decir en Al-Anon, los 12 pasos son una manera de vivir, no solo para hacer frente a los problemas del alcoholismo, sino en todos los demás. ¿Ustedes tienen otros problemas que no sean derivados del alcoholismo de un familiar? ¿Hay alguien, por ejemplo, tímido aquí? Eso no tiene que ver con el alcoholismo de otro, eso es mi carácter. ¿Hay algún metiche aquí? No vinieron. Bueno, pero eso no tiene que ver con el alcoholismo de nadie. ¿Hay algún soberbio aquí? Nomás vino uno, dos, perdón, sí. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 79. Y eso no tiene nada que ver con el alcoholismo. ¿Hay algún perfeccionista aquí? ¿Sí? ¡Wow! Estamos muy acompañadillos, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con el alcoholismo de otra persona. Dice la página que los 12 pasos son una manera de vivir, no solo para hacer frente a los problemas del alcoholismo, sino en todos los demás. O sea que la gran esperanza es que si yo los vivo, yo voy a arreglar todos mis conflictos. A lo mejor me lleva el resto de mi vida, pero vale la pena, ¿cierto? Dice, tan solo tenemos que reemplazar la palabra alcohol por el nombre del problema que hemos de afrontar. El principio del primer paso, por ejemplo, dice, admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol. Esta admisión puede aplicarse a otras muchas dificultades que creemos saber cómo superar, pero que todavía no hemos superado. Dice la página, en el primer paso, quite la palabra alcohol y ponga el nombre del problema que usted tiene. Dice, quita la palabra alcohol, dice, por ejemplo, en el primer paso, ¿qué dice? Y que esta admisión puede aplicarla a otras muchas dificultades. Quite alcohol y ponga el nombre del problema que usted tiene. Fíjense, admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol. La vela va a ser el alcohol hoy. Quito la palabra alcohol y pongo en el primer paso. Admito que soy incapaz de afrontar solo mis miedos. Quité la palabra alcohol y puse el nombre del problema que confronto, que enfrento. Miedos. A la oscuridad, al que dirán, a la crítica, al fracaso, a mi papá, a toda la gente, al dolor físico, a morir, a envejecer, a crecer, a fallar, miedo a tener éxito, miedo al que dirán. ¿Conocen algún miedocillo? ¿Vinieron? Nomás 3, 4, 5, 6. Bueno, ya no levanten la mano todos, ¿ya para qué? Ajá. Miedo. Admito que soy incapaz de afrontar solo mi miedo. El primer paso en su primera parte es una derrota total. Es verme incapaz de. Claro que tengo muchas capacidades también, pero no se trata de ver mis capacidades, sino mis incapacidades.
El primer paso desde ya hace que tú voltees la vista hacia ti en vez de siempre estar viendo a los demás. ¿Saben que hay gente que no puede hablar de sí misma y siempre está hablando de los demás? ¿Se los demuestro? ¿Me ayudan? ¿Ustedes de quién hablan más? ¿De ustedes o de los demás? ¿No oí bien? Eso es chisme. Y la mayoría de nosotros no habla de uno mismo, sino de los demás. Y eso es tan constante y está tan arraigado, y venimos al Anón a hablar de los demás. Y estamos tan jodidos y no nos vemos, porque no vivimos el paso. Y entonces la idea es, soy incapaz de afrontar solo mis miedos. ¿Necesitaré ayuda? Admito que soy incapaz yo solo de remediar ¿cuál será? Indecisión. Me gusta indecisión. Admito que soy incapaz de afrontar solo mi indecisión. Quiero hacer una acotación aquí. La palabra solo es bien importante, porque si yo admito que solo no puedo, implícitamente estoy admitiendo que acompañado podré, y ya en los siguientes pasos veré acompañado de quién. ¿Ok? Solo no puedo. Admito que soy incapaz. ¿Qué quiere decir la palabra incapaz? Que no puedo hacer eso, que no soy capaz de llevarlo a cabo. Admito que soy incapaz de afrontar solo mi indecisión. ¿Podrían decidirse a alzar la mano los indecisos? Por favor. Y los que se decidieron al último. Hubo algunos que no la alzaron, pero ya cuando vieron tantos, bueno, dijo, sí soy. Miren, la vida está llena de decisiones diarias. Levantarte es una decisión. Y el indeciso empieza, me levantaré ya, otros 5 minutos. Qué sueño, sí, ya me voy a levantar. Ya levántate, te dice una parte de tu ser. Sí, ya voy, es que tengo tantos sueños. Y te haces güey, no sé si ustedes conocen a alguien así. Y luego para decidirte tender la cama. O para decidir meterte a bañar. Uy, para decidir qué te vas a poner. ¿Qué me pondré hoy? ¿Qué me pondré? No, me la puse antier. No. ¿Conocen algún indeciso que no sabe qué endilgarse encima? Y parece tan normal eso, pero eso es indecisión. Y vas a un restaurante y ves un pequeño menú y no sabes qué pedir, no te decides. ¿Tú qué vas a pedir? ¿Carne asada? No. Vienen a tomarnos la orden y yo digo, oiga, ¿cómo viene este? No. ¿Y este qué trae? No. Entonces, deme lo mismo que él, por favor. ¿Conocen a alguien así? ¿Ustedes creen que una persona que no puede tomar una brevísima decisión como qué tragar de un menú pueda decidir cómo quiere vivir? No puede. Admito que soy incapaz de afrontar solo mi indecisión. No por admitirlo se me va a quitar, pero va a salir a flote. Va a estar en mi consciente. Voy a saber por qué vengo al Anón y en qué tengo que trabajar. ¿Va quedando? ¿Ustedes creen que un indeciso necesite ayuda? Admito que soy incapaz de afrontar solo mi metichada. Mejor ni pido que levanten la mano, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Por qué vas? Tiende la cama, ya báñate, el jugo, hijo, por favor. ¿Qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Antes nunca estabas porque estabas borracho, ahora nunca estás porque estás en Alcohólicos Anónimos. ¿Qué ganamos nosotros, tu familia? Tus hijos te necesitan. Cállate, no chingues. ¿Lo dije bien? ¿Algún metichillo? Ajá. ¿Que siempre esté viendo a los demás? Ajá. Vinieron pocos realmente este día. Admito que soy incapaz de afrontar solo mi metichada. ¿Necesitaría ayuda? Ahora ya entiendo incluso que esa incapacidad en especial me hacía mucho daño a mí. No la gente,
sino mi metichada. ¿Sí? Admito que soy incapaz de afrontar solo el no llevarme bien con la gente. ¿Alguien que traiga conflictos por ahí con la gente? ¿Qué me ves? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tengo monos en la cara o qué? Pásame la sal. Pásamela, agárrala. ¿Conocen a alguien que siempre trae conflictos con la gente? Pero si ya te lo había dicho, entiéndeme. ¿Conocen a alguien así? ¡Estás loca! ¿Alguien de ustedes le han dicho eso? ¿Tengo conflictos con la gente? ¡Ay, mamá! ¡Ya te oí! ¿Conocen a alguien que tiene conflictos con... ¿No vino? No vino. Admito que soy incapaz de relacionarme armónicamente con otros seres humanos. No puedo solo. ¿Necesitaré ayuda? Admito que soy incapaz de dejar de enojarme automáticamente por cualquier cosa. Cuando yo vine a la NON me enojaba. De 30 días, 40. Le tenía que pedir prestado al mes siguiente para estar encabronado porque no me alcanzaba el mes. ¿Algún enojón cotidiano que piensa que no es enojón porque son muchas cosas y se le van pasando como a mí? Me enojaba que me despertaran, que me ganaran el baño, que se comieran mi pan, que le subieran al radio, que le sirvieran más a mi hermano, no encontrar mi cepillo del pelo, que me ves, soy yo me parezco. Y si no me veía nadie, claro, a nadie le importo. Estoy solo en la vida. ¿Conocen algún enojón que se enoja con el tráfico, con los semáforos, con la ciudad, con su papá y con su mamá y con sus hermanos y con la gente y con los hechos y con todo? Yo estaba enojado con Dios, estaba enojado con mi mamá por haberse casado con mi papá y le dije, no te lo perdono, porque haberte casado con él no te perdono. Y volteó ella y me dijo, güey, si no me caso con él tú no naces. Y creo que mi mamá tenía razón. ¿Alguno que enojoncillo? 3 vinieron. Admito que soy incapaz de afrontar solo mis resentimientos. Necesito ayuda. ¿Necesito ayuda? El resentimiento es una enfermedad del alma que no daña a la persona que lo provoca en mí, sino solo a mí. Tengo una descripción para resentido que me encanta. ¿Se las doy? El resentido es la persona que se traga el veneno con la esperanza de que el otro se muera. ¿Alguien que se ande envenenando aquí? El resentimiento provoca cáncer, comprobado científicamente. Así es de que hasta por conveniencia propia debo perdonar, que es lo único que resulta para eliminar los resentimientos. ¿Vale? Necesito ayuda. Me estoy bebiendo mis resentimientos. Admito que soy incapaz de afrontar solo mi falta de concentración. ¿A qué venía yo? ¿Qué te estaba diciendo? Fuimos al cine ayer. ¿Y qué vieron? ¿Qué vimos tú? ¿Y quiénes eran los actores? No me acuerdo de la película. ¿Tú crees que voy a acordar de los actores? ¿Y mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? ¿Viste mis llaves? Las puse aquí. ¿Quién agarró mis llaves? ¿Conocen algún desconcentrado? ¿A qué venía yo? ¿Vino? Fíjense, les voy a llamar la atención sobre un particular. Miedos. ¿Hablamos de nuestros miedos en el grupo? ¿Tenemos alguna junta en donde todos hablen del miedo? ¿O hemos oído más hablar de alcohólico? ¿Se dan cuenta? Indecisión. ¿Ha habido alguna vez en su grupo una reunión donde todos hablen de sus indecisiones y todo lo que esto ha provocado mal en sus vidas? ¿Pero han oído hablar de los alcohólicos y de los hijos de las viejas que están allí? ¿Sí? No me acuerdo el que sigue, pero vamos a poner enojo. ¿Han oído hablar de cómo los enojos perjudican el carácter humano y crean conflicto a un nivel estudio en un grupo? ¿Han visto eso?
Pero les apuesto que han oído hablar de alcohólicos y de hijos. ¿Sí o no? ¿Y nosotros? ¿Han oído hablar de cómo la angustia, el no llevarme bien con los demás? ¿Han oído alguna vez en Al-Anon que todos los integrantes del grupo en un estudio profundo digan: yo estoy descubriendo que soy una calamidad para las relaciones interpersonales? Desde esto y pasa esto y hago esto y pienso esto. ¿Han oído eso? ¿Pero han oído hablar de los borrachos y de los hijos de las señoras esas? Estamos al revés. Porque hablamos del problema de otro y nunca hablamos de nuestros problemas y de cómo solucionarlos. Y el programa de Al-Anon es para eso, para que yo me mire a mí, no al otro, para que yo me descubra a mí, no al otro. ¿Va quedando? Desconcentrado. Ahí estás. ¿Han hablado de la falta de concentración y de todos los conflictos que esto suscita en tu vida diaria en un grupo de Al-Anon? ¿O han oído hablar más de los borrachos y de los hijos jodidos? ¿De qué hablan más en su junta? ¿De esto o de los alcohólicos? ¿Se vale? No se vale. Y saben que a pesar de esto, algunos de ustedes van a seguir hablando de sus alcohólicos y de sus hijos, porque no tienen la capacidad de verse a sí mismos. Y esto es importante. Para eso son los pasos, para que yo empiece a trabajar en mí, para que yo me empiece a transformar. Aquí estoy descubriendo que no puedo hacer. Y aquí voy a entender por qué necesito la ayuda de Al-Anon. ¿Por qué vengo a Al-Anon? ¿Sí explico? ¿Sigo con mis admisiones? Admito que soy incapaz, yo solo, de tener fe. Hay gente, mucha más, que cree en Dios, pero no confía en Él. Aquí hay un montón que le dice mentiras: hágase tu voluntad, pero cada quien sigue haciendo la propia. ¿Cierto o no es cierto? Y que se sigue metiendo y queriendo cambiar a los demás, pero que Dios le ayude. Y que no tiene fe en sí misma. Y que no tiene fe en la gente. Hay un montón de gente sin fe. Admito que soy incapaz de afrontar solo mi falta de fe. Admito que soy incapaz de afrontar solo mi soledad. Admito que soy incapaz de afrontar solo el no leer o entender lo que leo. ¿Saben que la mayoría de la gente en este país no lee jamás un buen libro? 95% de los habitantes de nuestro país son totalmente incultos, aunque tengan profesión, porque no leen. El otro 5% está en Guanajuato, específicamente en León. Y yo entiendo, una mujer que ha bregado 20, 25 años con el alcoholismo activo de su marido y que nunca ha agarrado un libro y que ha vivido en la crisis constante, y ahora que viene Al-Anon y que es que hay que leer, pues taca. ¿Ustedes saben qué quiere decir taca? Pues taca. Yo entiendo eso, pero también entiendo que si no lees, no vas a pasar nunca de perico perro, nunca. Nunca vas a crecer, no va a evolucionar tu cerebro, no va a cambiar tu estructura interna y vas a seguir sufriendo por lo mismo. Admito que soy incapaz de leer o de entender lo que leo. Miren, no sé si han visto este fenómeno raro en Al-Anon. Le piden a alguien que lea la página del día. Todos sus sentidos están en juego y cuando termina de leer no se acuerda que acaba de leer. Y lo veo porque le dice la coordinadora: ¿nos quieres comentar algo de la página? Y se arranca con todo menos con lo que la página dice. ¿Han visto eso? Incapaces de concentrarse o de entender o de recordar lo que leen. Y yo me pienso, ¿qué tendrán en la cabeza? Piénsenlo. ¿Qué habrá en la cabeza de esa persona que acaba de usar todos sus sentidos y no sabe para qué? ¿Conocen a alguien así? Incapaz de llegar puntual, incapaz de levantarme temprano, incapaz de dejar de ver taranovelas, incapaz de comunicarme. Traigo chicles, espérenme. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Comes? Sí.
Qué elocuente comunicación, ¿verdad? Incapaz de comunicarme con nadie. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Te gustó? Más o menos. ¿Y qué piensas? Sí. ¡Oh, qué elocuente! Incapaz de conciliar el sueño. Incapaz de coordinar la reunión y prestar servicio porque los miedos me paralizan. Incapaz de poner en práctica el programa y decir poco a poco. Al cabo es poco a poco. Y si te mueres, güey, ya no hiciste nada. No sé si queda la idea. ¿Les puedo preguntar algo? ¿De casualidad alguien se identificó con alguna de mis incapacidades? ¿O con todas? Y las que les falta descubrir. ¿Sí me explico? Esto es primer paso. La primera parte solamente. Solamente. Fíjense, si una persona en Al-Anon hace esto y se descubre incapaz y se derrota, sabe qué tiene que hacer consigo misma. Sabe a qué viene a Al-Anon. ¿Saben que la mayoría de la gente no sabe a qué viene a Al-Anon? Porque llega un grupo donde todas las personas se están quejando amargamente. Me mentó la madre, compañera, si no me dejó el gasto, mi hijo se iba a meter, pero lo detuve porque estuvo a punto de pegarle a su papá. Y yo no sé qué hacer, compañera. Y las toallas estaban mojadas encima de la cama porque eran las 7 de la mañana y nos acabábamos de bañar. No me dijo, guácatelas. ¿Qué provecho hay en eso? Eso no te arregla nada. Pero ahí están las viejas tercas hablando de sus alcohólicos en los grupos de allá de México. Yo les digo, váyanse pa' León para que aprendan. Yo sí les dije la verdad, ¿verdad? Váyanse pa' León para que aprendan. Fíjense, imaginen a un ser que descubre todo esto. Ya sabe en qué tiene que trabajar en los siguientes pasos. ¿Me gusta ser incapaz? No, pero nunca había visto qué tan incapaz era. Y cuando descubrí mis incapacidades, anhelé que se volvieran capacidades, porque el paso crea una cosa que se llama conciencia. Ahora estoy consciente de que yo soy un ser lleno de incapacidades y que debo centrar mi energía y mi tiempo en volverlas capacidades, que no por admitir que las tengo han desaparecido, siguen siendo mías, pero ya sé dónde me tengo que mover. Dicen que el primer paso, no el de Al-Anon, sino el primer paso para solucionar un problema es conocer el problema. Como hijos, yo empiezo a practicar una lectura de comprensión si ni siquiera admito que no comprendo nada cuando leo. ¿Cómo hago algo? ¿Cómo yo voy a aprender a tomar decisiones si jamás admito que soy indeciso, pero aunque todos los días no decida? No voy a hacer nada. ¿Cómo voy a resolver mis resentimientos si no los acepto? Si no acepto que me están carcomiendo por dentro. El primer paso para arreglar un problema es conocer el problema. Y el primer paso de Al-Anon te enfrenta al problema. ¿Quedó claro? Les sugiero algo que mi mamá me sugirió. Dijo ella, un paso por semana, hijo. ¿Vieran qué buenos resultados me dieron? Un paso por semana. ¿Saben que la gente a veces piensa que el paso es para una sola vez y ya, como desechable? Y los pasos no son eso. Los pasos son una manera de vivir. Los tengo que practicar una y otra, y otra, y 1000, y 2000, y 5000, hasta que me salgan bien. Pero yo les sugiero algo. Busquen durante una semana sus incapacidades, desde que se levanten hasta que se acuesten. Incapaz de levantarme de buen humor. ¿Alguno de los que está aquí se levanta de genio? Admito que soy incapaz de levantarme de buen humor. Necesito ayuda.
Admito que soy incapaz de dejar de encabronarme porque me ganaron el baño. ¿Alguno que se encabrone porque no encuentre el baño vacío? Miren, no hay. Como que a mí se me hace que sí, pero lo del baño da vergüenza, ¿verdad? Admito que soy incapaz de dejar de dar vueltas inútiles. ¿Saben que eso me asombra en el género humano? La cantidad de tiempo que invertimos haciendo nada. ¿Alguien de ustedes invierte el tiempo así? Nada. ¿Y saben qué? Nomás vamos a vivir una vez y lo desperdiciamos olímpicamente. Te vas a meter a bañar, te sientas a la orilla del lago, te levantas finalmente y te suenas. Y vas a tirar el Kleenex a la cocina. En ese momento suena el teléfono y gritas, yo contesto, y vas a la sala y te pones a platicar. No es para ti, pero te pones a platicar. Tú te ibas a meter a bañar. Se lo llevas para quien es, dice, te hablan, y vuelves a tu recámara. Dices, ¿qué iba a hacer? Me vuelvo a sonar y vuelvo a llevar el Kleenex a la cocina. Y como vi que la mesa del teléfono tiene polvo, consigo un trapo y la empiezo a limpiar. Cuando alguien me dice, ven a ver qué están dando en la tele, y ahí voy al cuarto de tele. Y de pronto piensas, ¿y el trapo? ¿Dónde dejé el trapo? Y no te has metido a bañar y no haces nada más que dar vueltas inútiles. ¿Conocen a alguien así? Para no sentirme tan solo, por favor. Sí. Dios, qué hermoso es conocerte. ¿A poco no? ¿Y saben que esto nunca lo hablamos en un grupo? ¿Saben que jamás nos miramos a nosotros y decimos, ¿qué creen que descubrí? Que doy vueltas inútiles, pierdo el tiempo de mi vida haciendo nada. ¿Verán cuánto tiempo invierto en nada? Les digo, ¿quién en nuestra sociedad invierte más tiempo en esto? Los jóvenes. Nada. Y luego con el cuento de que los papás tarados de allá de México les dicen, tu única responsabilidad en esta casa es estudiar. ¿Cómo que nomás estudiar, güey? Y si dormiste en ella, la atiendes. Si hablaste por él, lo cuelgas. Si jugaste con ellos, los recoges. Si comiste en ellos, los levantas y los lavas. ¿Cómo que nomás estudiar? Yo les digo, ¿vieran en León? Las mamás no le hacen patanes de esos. ¿Verdad que aquí no? La gente piensa en León. Y dice, no, ¿cómo que nomás una cosa? Teniendo tantos privilegios. Estoy creando un patán o una patana. No. Yo por eso me gusta León, pues. ¿Lo dije bien? Síganle el resto del día. Incapaz de apagarle a la televisión para irme a acostar. Híjole, la una, pero no, sí me levanto. Incapaz de dejar a otros sus responsabilidades. Yo te lo hago. Apúrate, yo te plancho. Bueno, no me van a creer, pero en México hay mamás que les lavan los calzones a sus hijos de 20. ¿Verdad que no me pueden creer? Levántense de las sillas, ya sé que se asombraron. ¿Y qué crean esas mujeres? Patanes. ¿Sí me explico? Incapaz de hacer por mí lo que hago por otros. Incapaz de asentarme a comer en paz. ¿Saben que aquí hay 2 personas que comen paradas en la cocina? ¿Podrían alzar su mano esas 2 personas, por favor? Ay Dios, son más, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Busquen durante todo su día y durante una semana sus incapacidades. Si es posible, anótenlas. Soy incapaz de dejar de criticar a los vecinos. Incapaz de dejar de ofenderme por cualquier cosa. Parezco jarro de Tlaquepaque. ¿Algún jarrito de Tlaquepaque aquí? Tenemos 2 nada más. Pero miren, ella se siente, es verdad que para que no se sienta sola, los jarros de Tlaquepaque de estos lados, por favor. Mira, no está sola, ¿sí? Y síganle. ¿Qué estoy haciendo? Viviendo la primera parte de mi primer paso en una búsqueda de mis incapacidades. Al descubrirlas,
ya sé en qué debo trabajar los siguientes pasos. Por fin comprendo a qué vengo a Al-Anon, a componer todo esto. ¿Sí quedó? Vamos a la segunda parte de nuestro primer paso. ¿Les gustó la primera? Yo sé que así es como ustedes lo ven en sus juntas. Y lo único que hice fue recordárselos. ¿Sí, verdad? Yo sé que no lo ven así. Y sin embargo, lean y verán que así es. La cuestión ahora es, vamos a la segunda parte. La segunda parte del primer paso dice, admitimos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Cuando yo vine al Anon tan ofuscado, tan sin saber pensar, con tantos prejuicios, tantas dudas, tantas inquietudes en mi mente, yo tenía una mente muy, muy cerrada y no podía captar claramente lo que hoy les expongo tan claramente. No entendía esa parte. Mi primera reacción ante la segunda parte del primer paso fue, yo no soy ingobernable. Yo me levanto, me baño, me visto, trabajo, doy dinero, vivo. Yo gobierno mi vida. Y saben que así me quedé un tiempito, pero tenía la inquietud como que decía, no, yo creo que sí ha de haber algo si lo dice el paso, pero yo yo me gobierno. Y entonces empecé a hacer una especie de investigación con mis compañeros y compañeras y les preguntaba, fíjate, si la segunda parte del primer paso nos pide que admitamos que nuestra vida se ha vuelto ingobernable, primero tenemos que saber qué es nuestra vida. ¿Qué es tu vida? Pues lo diario, ¿no? O sea, ¿pero qué es? Pues, pues la vida, Salvador. No me sacó de duda. Fui con otra y le dije, ¿qué es tu vida? Y dijo ella, poética, un regalo de Dios. No, no quién te la dio, ¿qué es? No obtuve respuestas. Otros me dijeron, ¿qué es tu vida? Pregunté y me dijeron, un caos. No, no a dónde la has conducido, sino qué es. Y no hubo respuestas. En aquella época, como en esta, la gente en Al-Anon no estaba interesada por el programa, estaba interesada por el problema. Y ni siquiera el propio, sino el ajeno. Por eso la gente no crece. ¿Saben que eso me devasta y me pone triste? Porque me ha ido tan bien con el programa que yo digo, no sean güeyes, no desperdicien el tiempo en el problema. Dice Melanie Vitti en un libro que escribe sobre los 12 pasos, el gran conflicto con los grupos de autoayuda es que centran su reunión en el problema y no en la solución, el programa. Y seguro la Melanie que no fue a León, ¿verdad? Seguro que no ha venido aquí porque aquí todo está bueno. ¿Sí, verdad? ¿Saben dónde vine a encontrar qué quiere decir qué es tu vida? En la literatura, como siempre. La literatura me ha hecho sabio. Dice el plan detallado para progresar en la introducción, que la vida de un ser humano es lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Dije, ya caigo. O sea, mi vida es lo que yo pienso, siento y hago. Y dice el paso que yo admita que eso es ingobernable. Veámoslo. ¿Quién gobierna a quién? ¿Mi mente a mí o yo a ella? ¿Cómo andan de la azotea? ¿Qué piensan? ¿Alguno de ustedes piensa pendejadas? ¿Muchas? ¿Una tras otra, tras otra, tras otra? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se refugia en las fantasías? ¿Sí? Y cuando azotas en la realidad, los pinches golpes están carajos, ¿a poco no? ¿Alguno de ustedes se la pasa tachando a los demás? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Quién gobierna a quién? Y yo descubrí cosas impresionantes. Miren, yo podía estar en paz, tranquilo, viendo tele, comiendo, trasladándome, y de pronto mi mente creaba un pinche pensamiento, se me metía y me arruinaba todo el día.
¿A alguien de ustedes le pasa esto? Que un solo pensamiento ya les jodió la existencia. ¿Quién fue? Miren, mi mente de pronto ponía tache a todo el mundo. ¿Esta que me ve? Tiene las patas chuecas. Esta piensa que combino. Usted se siente la gran cosa. ¡Qué cara! Dios mío. Esta debe ir al cirujano plástico. ¿Conocen alguna mente jodida que pierde su tiempo viendo a otros que no conoce? ¿Alguien de ustedes hace esto? Y pierdes el tiempo de tu vida. ¿Sí me explico? Y no lo recobras nunca más. Mi mente, sin mi permiso, se iba al pasado. Lo traía al presente y me arruinaba el hoy. No levanten todos su mano. Yo solía vivir en el pasado. ¿Saben quién iba? Mi cuerpo estaba en el año pero mi mente andaba ya en el 79, 80. No me mentó la madre. Era un 13 de agosto, como hoy. ¿Conocen a alguien que por fecha se encabrona y se pone mal por lo que pasó hace 20 años? Esos son los resentimientos. Revivir el pasado en el presente y volverlo a sufrir como si estuviera pasando nuevamente. ¿Quién me hace eso? Mi mente. ¿Alguno que todavía viaje constantemente a su pasado? ¡Hey! ¿Andan en el pasado o dónde andan? Sí hay que viajan a su pasado. Miren, esta pila se salvó, no hubo nadie que va al pasado. Sí, tenemos 4, 6, 17. Fíjense, les voy a decir algo que me fascinó. El otro día se acercó un señor a mí y me dijo, te vengo a dar las gracias por las clases de aeróbics. ¿Clases de aeróbics? Dije yo. Sí, Salvador, nos tienes todo el día así, mira. Así, todo el día. Así es de que, además de la plática, es clase de aeróbic. Fíjense, mi mente, sin mi permiso, se iba al futuro. Lo inventaba. Jamás fui a la escuela de inventor de futuro, pero yo iba. Iba al futuro, lo inventaba, daba crédito a mi invención jodida, lo traía al presente y me arruinaba el hoy temiéndolo. ¿Alguno de ustedes ha sufrido la víspera? ¿Ha pasado como ha pensado que iba a pasar? Nunca. Todos los que estamos aquí hemos sufrido más por lo que hemos imaginado que por lo que hemos vivido. ¿Sí o no? El problema está aquí adentro. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. No, ese es Arjona, ¿verdad? No. Sí. Borren eso. Fíjense, la cuestión entonces está en que si yo contemplo durante esa misma semana mi forma de pensar, voy a saber por qué necesito la ayuda de Al-Anon y me voy a derrotar. Mi mente barría y trapeaba conmigo. Mi mente me dictaba pendejadas. ¿Y si me mato? ¿Verán cuántas veces me suicidó? ¿Y de cuántas maneras? Fíjense, por ejemplo, decía mi mente, bueno, estoy en junta en la parroquia de San Pío X, Ángela Peralta sin número, León Moderno. León Moderno, parroquia de San Pío X. Ándele pues, que lleguen bien. Vas a ver dónde es la junta. Salvador, estamos aquí en León, pero no sabemos dónde está usted hablando. Ya tuve que dar los datos. Ustedes han de disculpar. ¿Sí? Fíjense. Mi mente destruyendo mi vida. Mi mente dictándome tarugadas. Mi mente llevándome a la nada. Mi mente sacándose la lotería. Y luego la repartía y yo me quedaba con la mayor parte. ¿Podrían levantar su mano los ricos, por favor?
Mi mente al suicidarme, ¿se acuerdan que me suicidaba? Y luego, uno de mis suicidios era irme al mar. Cuando yo era adolescente, o sea, todavía no se usaba lo de Alfonsina y el mar. Así es de que ese es plagio de mi pensamiento. ¿Sí? Como no sé nadar, me iba al mar. Y cuando me acababa el dinero, me ponía el traje de baño y me metía y me ahogaba. Y ya ahogado, empezaba a pensar, ¿cuánto tiempo mi familia me buscará hasta darme oficialmente por muerto? Y eran muchos años, por supuesto, ¿no? Y una vez que me dieran oficialmente por muerto, ¿cuántos años buscarían mi cadáver que jamás hallarían porque yacería en el fondo del mar? ¿Conocen alguna mente tan pendeja como la mía? Ajá. Dictándome tarugadas, horas de mi vida suicidándome y horas regocijándome en el dolor de los míos. Otras veces me cortaba las venas en mi recámara encabronado para que hubiera un sangrerío y se les quitara, sobre todo a mi papá. Los suicidas, por favor, si son tan amables. Gracias. Pero mi mente también me mató sin que yo me suicidara. Miren, me morí en accidente aéreo, carretero, entubado en un hospital, y mi mente decidió infarto al corazón, así. Los muertos, por favor, muertos, si son tan amables. ¿Sí? Y mi mente mató a mi papá y a otros cuantos hijos que necesitaban una vueltecita en el pescuezo. Los asesinos, por favor, si son tan amables. ¡Guau! Hay más asesinos que muertos, ¿te fijaste? ¿Y qué creen? Ni hemos matado a nadie, ni nos hemos muerto, ni nos hemos sacado la lotería, ni han buscado nuestro cadáver años. ¿Dónde pasó todo? Hoy, si yo me descuido tantito todavía, porque hoy gobierno mi mente, gracias a que un día descubrí que era ingobernable y me puse a trabajar. Pero fíjense, hoy que yo gobierno mi mente, de pronto un día dice, ahorita vengo. ¿Y tú, a dónde vas? Aquí al 2008. ¿Cómo que al 2008? Sí, voy a inventarlo para jodértelo hoy. ¿Qué te parece? No, le digo, no puedes ir. Salvador, ya no me dejas ir, déjame ir. No puedes ir. ¿Por qué? Porque tú estás ocupada viviendo el 13 de agosto conmigo aquí hoy, 2005, no 8, queridísima, no puedes ir, estás ocupada aquí. Te tengo contratada para cada día, no para el futuro. O te dejo ir si me enseñas un documento que diga que yo voy a estar ahí para entonces. Y como nunca me lo muestra, no la dejo ir. Alguien de usted, y cuando quiere empezar con los ISIS, porque otro sistema grave de mi mente ingobernable era la suposición. No tienen idea cómo me paralizó, me hizo sufrir, me devastó la suposición. La suposición crea una enfermedad grave mental llamada ISI. Esa la inventé yo. ¿Y si se va? ¿Y si se enoja? ¿Y si no puedo? ¿Y si me muero? ¿Y si no regresa? ¿Y si me hace daño? ¿Y si se cae el avión? Mejor no me subo. ¿Y saben que hay gente que no vive por los ISIS? ¿O que sufre por los ISIS? Por favor, los inventores de futuro y los que suponen... ¡Wow! Y todos los que no la alzaron. De pronto, alguien dice algo. Y yo digo, seguro que lo dijo por esto y esto y esto. Y en vez de hacerme cargo de la realidad, de lo escuchado, yo invento lo que quiso decir la otra persona sin ningún elemento. Y lo peor de todo con la suposición es que le doy crédito. Y le doy más crédito a lo que mi mente inventa que a lo que realmente dijo la otra persona. ¿Alguien de ustedes hace esto? Mi papá decía bla bla y yo me ponía grave. ¿Qué tienes? ¿Me dijo bla bla? Como queriéndome decir bla bla bla, el desgraciado.
Y yo podía odiar a una persona por lo que mi mente jodida inventaba, no por lo que la persona había hecho o dicho, sino por lo que yo había imaginado. ¿Alguien de ustedes hace esto? Eso es terrible. Es un sistema gravísimo de pensar. Y si alguien se queda callado, tú dices, ¿qué hubo? Te lo dije, el que calla otorga. ¿Por qué crees que se quedó callado? Le dio miedo al cabrón, por eso se quedó callado. ¿Cómo sé yo por qué otro se queda callado? Esas son pendejadas. Pero le doy crédito a mis pendejadas. Y creo en lo que yo imagino, no en la realidad. No puedo saber por qué cayó. Punto. Y fíjense, si preguntáramos, si yo fuera y preguntara, ¿por qué te callaste? Fíjate que comí mole y me sentía indigesto y me estaba doliendo la... Si tú y yo supiéramos por qué la gente hace las cosas, se nos caería la baba de todo lo que imaginamos tan loco. ¿Sí o no? Ingobernabilidad. Mi mente cabalgando en aras de la nada, inventando la vida, suponiéndola, imaginándola. Bueno, el otro día estaba pensando en regresar a Europa, porque antes ya había pensado en ir. ¿Podrían acompañarme los que han viajado en la mente, por favor? Y ya hicieron viajes maravillosos. Dios, ¿qué tengo en el cerebro? Fíjense, el único órgano que Dios me dio para controlar y me controla a mí. La mente debe estar a mi servicio, no yo a su merced. Y cuando yo descubrí en este paso, el primer paso, en su segunda parte, mi ingobernabilidad, me admiré, me asombré, dije, Dios, con razón vivo tan mal. ¿Saben qué descubrí? Que mi verdadero problema es mi mente. No mi papá alcohólico, no mi mamá loca, no mis hermanos, no mis abuelas, no mi pareja, no los demás. Mi verdadero problema soy yo, mi sistema enfermo de pensar. Ese es mi problema. Y también el de ustedes. Aunque aquí hay dos que están convencidas que no, que es el otro. No, güey, eres tú y lo que tú piensas del otro. ¿Sí va quedando? Una semana de sus vidas, busquen cómo piensan. Se van a asombrar. No sé si les di un empujoncito ahorita. ¿Alguien descubrió cosas? Ahora imaginen. Ya sé que ya me tengo que callar y mi coordinador le ha dado pena callarme, pero porque ya vi el reloj y ya me pasé 5 minutos. Pero ahí les va. Lo que pasa aquí, fíjense bien en esto. Todo lo que pasa aquí genera todo lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí no es procurado por lo que ustedes hacen o no hacen, por lo que ustedes dicen o no dicen. Y la mayoría de los seres humanos culpa a los demás de sus sentimientos. ¿Sí o no? Me hiciste sentir tan mal. Es que me ofendió. Me hizo enojar. No es cierto, güey. Tú te ofendes, tú te haces enojar, tú haces todo. Si tú piensas mal, sientes mal. Si tú piensas bien, sientes bien. Tu problema no son los demás, sino tu enemigo más grande es tu mente que genera tus emociones. ¿Tienes tristeza? Es por lo que estás pensando. ¿Tienes angustia? Es por lo que estás pensando. Muchísimas gracias.